La que pueda matarte está pensada para apasionar, para entretener, para divertir, para vivir una aventura. Pero una aventura con marco histórico todo lo alto. El marco histórico del Imperio Español del 16 y del único imperio rival que realmente tuvo, que fue el otomano. Entonces sí, es un doble reto como historiador, que es salir de mi época de confort, y como narrador, porque era hacerle un guiño a una literatura que a mí me ha hecho disfrutar muchísimo. Esta novela está concebida como una historia en dos partes. Esta es la primera parte de una segunda que vendrá probablemente el año que viene. Entonces, en esta primera parte, lo que cuento es la infancia y la juventud, la primera juventud de Tiberio Graco. De esta época de su vida sabemos muy poquito, tenemos un par de pinceladas, porque de cuando sabemos más es de cuando fue tribuno de la plebe posteriormente, yo cuando tenía 30 y algún años. Pero claro, al reconstruir su infancia y su juventud, teníamos que ser coherentes con el hombre en el que se va a convertir. Y ahí estuvo el reto, en intentar construir un personaje que ya va dando pistas del hombre que va a ser. O sea, este niño que nace en una familia de del seno de la aristocracia romana, un niño en el que su familia puso todas las esperanzas de que llegara a ser cónsul, de que llegara a ser uno de los primeros hombres de Roma, la presión que vivió ese niño desde muy pequeñito con esas expectativas que tenían sobre él, sus primeros pasos en las legiones, sus primeros momentos cuando, pensad, un chaval de 18 años de repente se encuentra en medio de una guerra devastadora como fue la destrucción de Cartago. Eso creo que la portada lo refleja a la perfección. Entonces ahí estuvo el reto, en intentar construir un personaje del que sabemos muy poco, pero que tiene que ser coherente con lo que posteriormente le va a pasar, porque es lo que nos cuentan las fuentes. Esta novela está llena de secundarios que estaban pidiendo a gritos robar el protagonismo, hasta el punto de que llegaba un momento que yo mismo me tenía que frenar, que la novela no se llama Cornelia, no se llama Escipión, se llama Tiberio Graco, porque son personajes con una carga tan fuerte, tan potente, que pensar que Escipión Emiliano fue el hombre más importante de toda su generación. Y Cornelia fue, vamos, yo diría que si no la mujer más importante de la República Romana, o por lo menos de estos siglos de principios de la crisis de la República, cerca le anduvo. Hay que pensar que de Cornelia, de la madre de Tiberio, es de la primera mujer de la que conservamos documentos escritos. Las cartas de Cornelia se conservaron y son los primeros textos escritos por una mujer en latín que han llegado hasta nosotros. Cornelia fue la primera mujer a la que el Senado, la primera mujer mortal, ya había estatuas dedicadas a diosas, pero Cornelia fue la primera mujer a la que el Senado le dedicó una estatua, y esa estatua estuvo en el foro durante siglos, y hoy se conserva todavía el pedestal en los museos capitolinos. Entonces, eso nos da una idea del aura, de prestigio tan grande que tuvo esa mujer. Y sabemos que... Reino de Granada, 21 de diciembre de 1569. Eres un buen hombre, de veras que lo eres. Respira profundo, surge de la lluvia y le corta el cuello a su víctima. Siempre es así de fácil. La sangre brota sin freno de la garganta abierta y me mete al rum y distrae su mente viéndola tornarse agua bajo la lluvia. Es una maravilla. O sea, me mete al Rumi, Pepe es un malvado, pero que acaba robando el protagonismo de la novela. Sí, es el personaje que en principio tenía que ser un perfecto secundario, pero que va creciendo. A mí es una cosa que me fascina de la novela. Yo escribo novela porque la novela me atrapa y me sorprende a mí mismo como autor. Planto y de repente crecen cosas que yo jamás sospechaba. Y una de ellas es Mehmet al-Rumi, que tenía que ser un malo malísimo, pero que termina siendo un malo poliédrico y con una profundidad grande, ¿no? Porque la lección que nos enseña Mehmet al-Rumi es una lección que yo aprendí en Bosnia, que la maldad muchas veces se gesta a través de historias desgarradoras, ¿no? Mehmet al-Rumi es un genízaro, eso quiere decir que es un niño que sacaron a la fuerza de su casa, que arrancaron de su familia, que se lo llevaron a un lugar despiadado, una academia de genízaros. Durante años y años sufrió violencia, sufrió maltrato y lo convirtieron en una máquina de matar. Y es un hombre que tiene dentro de sí todavía un niño que de vez en cuando le habla al oído, que le recuerda que debería de tener conciencia, pero ante todo es un genízaro y se debe a lo que se debe, y un genízaro se debe a la guerra. Y se debe sobre todo a cumplir órdenes. Y en el caso de Mehmet al-Rumi, además, tiene otro objetivo, que es cumplir lo único que puede liberarlo, un sueño relacionado con el amor, ¿no? Y claro, eso hace que el malo, que es malísimo, sin embargo tú puedas empatizar en ciertos momentos con él. Porque te das cuenta que en el fondo no es una caricatura, es un ser humano como tú. Un ser humano que también ama, que también amó, que también sufrió decepción y dolor, que también supo lo que era sufrir hasta decir basta, ¿no? Y sin embargo,
El resultado final no es una persona empática, no es una persona misericordiosa, que porque ha experimentado el dolor pueda compartirlo con otros, sino es una persona implacable, dura, afilada, ¿no? Y a mí ese tipo de personajes pues me fascina, ¿no? Porque meterte en la cabeza del mal es difícil, apasionante y te enseña muchas cosas. Te enseña a huir de eso que tú mismo has construido. Cuando he reseñado tu novela, Pepe, yo he comentado que noto ahí el hálito de cosas que tú has vivido, de tu experiencia con el dolor, de tu experiencia en la guerra. Creo que está muy presente en tu novela y que le da una veracidad, una sinceridad que muchas veces en la novela histórica falta. ¿Por qué no poner estas experiencias también en lo que construyes como novelista, no? Cuando me Metatrubi y pierde un ojo, pues yo sé lo que es perder un ojo, yo perdí uno. Sé lo que se experimenta, sé lo que se siente cuando de repente se te vacía el ojo, literalmente, ¿no? Y tú estás consciente, tú lo estás sintiendo, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros episodios que se van viendo en la novela, ¿no? Son cosas que realmente he proyectado yo, experiencias físicas, vivencias personales. Creo que eso le da, como dice Alberto, un grado de verosimilitud el mayor. Quizás porque también la guerra para mí es objeto de estudio, pero un objeto de estudio que yo he tocado muy de cerca, ¿no? Siempre he puesto una anécdota. En el frente del cuartel donde yo estaba destinado en Moria, Medjugorje, teníamos una familia adorable y había sobrevivido un poquito su casa para conseguir algo de dinero y sobrevivir, pues poniéndonos una pedreta a los soldados por la tarde y noche, ¿no? Y el padre de familia era un tío encantador, le gustaba el fútbol, hablaba con nosotros, acariciaba a su hijo, besaba a su mujer, pero los lunes pasaba un autobús y se lo llevaba a montar como francotirador. A mí eso me enseñó mucho sobre la guerra. La guerra no la hacen psicópatas, no la hacen personas enfermas, la gente como vosotros. Y la gente como vosotros es la que mata. Y eso debería de darnos una lección y tú me has nada hasta que pueda matarte, ¿no? No es una novela de blancos y negros, de malos y buenos, es una novela de seres humanos. Y luego también mucha empatía a la hora de narrar lo terrible que fue la sede de Cartago. Fue terrible, Japón está librado del mundo antiguo. Y ahí veo también mucha empatía hacia el sufrimiento ajeno, veo mucha capacidad de ponerte en la piel del otro. No sé, veo mucha humanidad en tu guion. Sí, a ver, sobre todo en la parte de la guerra de Cartago, yo no quería construir una historia de guerra contada como un acontecimiento épico y glorioso, sino como un acontecimiento dramático para todos los que lo viven. Un acontecimiento que es mágico para las víctimas, pero para los que son los verdugos también es un acontecimiento que les cambia de esa forma. Y que Iberio Barros se enfrentó a esto con 18 o 19 años, ya era oficial de las legiones y como tal participó en la destrucción de Cartago. Y estamos hablando de la destrucción de una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Estamos hablando ahí de muchísima gente que en el lapso de unos días murió de una forma brutal. Sabemos que en la asedio tuvo una parte en la que como los legionarios romanos no podían acceder a la colina de Pisa, que era el centro de la ciudad, era como donde estaba la Acrópolis de Cartago, porque eran calles muy estrechas, entonces era muy sencillo hacer emboscadas y demás. Pues Escipión lo que decidió fue, no hay problema, lo que vamos a hacer es ir derribando los edificios uno por uno, vamos a ir machacando los cimientos y que los edificios se vayan cayendo. Y según vayan cayendo los edificios vamos subiendo, pero claro, en esos edificios había gente. Entonces, la operación era derribar el edificio se cae con toda la gente dentro y luego los mercenarios van rematando a lo que se van encontrando. Eso no lo cuenta Piano. Lo cuenta Piano que siguió, bueno, 200 años después de más, ¿vale? 200 años después de los acontecimientos, pero tuvo que ser una cosa brutal. Es imaginar a un chaval de 18 o 19 años, que además ni siquiera no es un legionario de vaso, es un oficial, está al mando de esas legiones, tiene que dar esas órdenes. Y además tiene que ser velteado, porque sabe que eso es una guerra vida o muerte. Los cartagineses, evidentemente, saben de hasta la pared, no iban a perdonar tampoco a un romano que se les acercara. Eso, para un chaval de 18 años, tiene que ser una experiencia atroz. Por mucho que en la antigua Roma estuvieran mucho más acostumbrados a la violencia que nosotros y estuvieran mucho más hechos a estas situaciones. Y tengo que mencionar que la verdad, es lo primero que pensé cuando Alberto me mandó la portada de la novela, que me parece que es absolutamente soberbia. Yo dije, si yo supiera dibujar, si yo supiera pintar, es que ese es el Tigre Blanco que yo había dibujado. Un chaval de 19 años, en medio de una destrucción masiva a su alrededor, y mirando como diciendo, Dios mío, ¿dónde estoy? Y además tengo que estar a la altura, porque es que esperan de mí que mande a mis hombres, que no retroceda, que sea implacable y que sea un ejemplo.
El libro es una novela de aventuras, una novela de capa y espada, es una novela que se puede disfrutar, pero es una novela que no hurta tampoco los aspectos treos de la edad. Sí, no, para mí es un tema fundamental en todas las novelas. Es decir, no va en contradicción alguna, ¿no? Tú puedes disfrutar de una aventura maravillosa, pero también puedes reflexionar sobre el ser humano, sobre la guerra, sobre la identidad, sobre la camaradería, sobre la traición, sobre la venganza. Eso también es una buena novela, ¿no? Y la guerra de las empujadas hacia ello, porque es una guerra olvidada, la guerra que se ha tratado muy poco. Que cuando se ha hecho en novelas, pues se ha hablado desde un punto de vista puramente cultural, sentimental, pero nunca desde un punto de vista bélico. Fue una guerra tremenda, pero tremenda, donde el Felipe II tuvo que invertir todos los recursos que pudo encontrar, ¿no? De Italia levantó un nuevo tercio, trasladó artillería, puso al mando de las operaciones a su hermano, ¿no? A los cuales negocia que aquí se ganan los galones, ¿no? Y fue una guerra despiadada, una guerra donde no se dio cuartel, ni uno ni otro, como buena guerra civil, ¿no? Y claro, pues era algo muy interesante de nombrar, porque es un lugar fascinante, es una tierra que conozco bien, porque es mi tierra, esa tierra de la montaña por excelencia en Europa. No hay lugar más montañoso en Europa, ni siquiera África, ni Austria, más que Granada. No hay otro lugar donde la montaña se convierta en señora. Y por supuesto, un lugar de suma aventura también, porque los hombres que pelearon allí pues eran los mejores hombres. De un lado y de otro, la guerra, ahorita no todos fascina. La guerra también es sucia, de dolor, es abominación. Antes comentaba, ¿no?, lo sensorial que es novela. La descripción del Lepanto es sensorial inmersiva. Hay momentos en que parece que es un aleote mojado de agua del mar. Y eso era lo que a mí me preocupaba de Lepanto. Lepanto es una batalla muy grande. Entonces había dos opciones para contarla, ¿no? Podíamos contarla como si estuviésemos jugando al RIF, ¿no? De un plano superior, editar. Aquí las galeras de Don Álvaro de Bazán, aquí están los venecianos, aquí está Juan Andrea Doria, o podemos meternos dentro de la batalla. Y yo al final opté por hacer una cosa intermedia, es decir, yo quería que vosotros estuvierais en la batalla, para eso os meto en la real, el duelo entre la galera, la real, que era la capitana de Don Juan de Austria, aquí la sultana, que era la capitana de la Armada Otomana, una cosa realmente épica. No, lo siguiente, no podéis imaginaros lo que era un combate de galera. Combate de galera que era un combate de infantería, pero en el espacio de 40-50 centímetros por hombre. Y no, pues estoy exagerando. Solo había dos opciones: aguantar acuchillando o proceder hasta caerte por la borda y ahogarte, por el peso de matar. A mí me pasa, cuando yo voy a Roma, a mí me encanta Roma, pero no es esta Roma. Yo cuando voy a la Roma actual, la disfrutas mucho, pero no encuentras absolutamente nada, ni de la Roma de Tiberio, ni de la Roma un poco posterior de Cicerón, de Julio César. Eso queda muy poquito, queda muy poco. Y yo pienso, y luego casi me muevo más cómodo por la Roma republicana que por la Roma actual. Porque a base de eso, de leer los discursos de Cicerón una y otra vez, de leer a Salustio, de leer... Al final aprendes a moverte por esa Roma, aunque sea mentalmente. Claro, llegas ahora y la Roma en la que vivió Tiberio es una Roma sin coliseo, es una Roma sin panteón, es una Roma sin toda la estructura de los foros imperiales, era una Roma, como el propio Augusto decía, era una Roma de barro. Y él convirtió esa Roma de barro en una Roma de mármol. Entonces es una Roma muy distinta. Y es complicado muchas veces no caer en la tentación de dibujar esta Roma con la idea posterior que tenemos de Roma. Ahora mismo, si todos dibujamos la imagen en nuestra mente de Roma, lo que nos viene pues, son los monumentos famosos. Tiberio Graco no conoció ninguno de esos monumentos. Era una Roma en la que todavía no existía ningún teatro de piedra. El primer teatro de piedra lo va a construir Pompeyo, pues prácticamente, no hablando, pero casi un siglo más tarde. Es una Roma muy diferente de la que tenemos en la mente. Así que tenemos que ir a las fuentes, tenemos que empaparnos mucho de ellas, porque la arqueología tampoco nos ayuda mucho. Claro, la arqueología de la Roma republicana pues, se ha encontrado poquito, porque hay tantas capas ahí encima y es complicado. Pero al mismo tiempo es fascinante, porque es una Roma que también es la semilla de lo que posteriormente va a convertirse esta ciudad. Sí, tú has escogido precisamente un momento bisagra y te quería preguntar el por qué coges a Tiberio Graco. Pues yo cojo a Tiberio Graco porque me parece un personaje fascinante desde muchísimos puntos de vista. Para mí Tiberio Graco fue una persona que tuvo una capacidad de entender, una capacidad de análisis y sobre todo una sensibilidad social hacia la Roma de su tiempo, hacia la realidad de esa Roma y hacia las necesidades de esa Roma que sus contemporáneos no tuvieron.
Los senadores de la época de Tiberio Graco querían que todo continuara igual, pero Roma tenía ya una serie de problemas que la iban a hacer entrar en una crisis de forma inminente. Y Tiberio Graco se dio cuenta de eso. Y Tiberio Graco dijo, aquí hay que hacer cosas. Y rodeado de un grupo de senadores que formaban su pactio. De hecho, Tiberio ni siquiera era el más importante de su pactio, porque era su suegro Apio Claudio el que llevaba al cantante. Pero Tiberio va a luchar por hacer una reforma. Y sobre todo una novedad muy importante, una cosa que a mí me ha fascinado siempre de Tiberio, es que Tiberio es de los primeros que empieza a asociar los intereses de Roma con los intereses del pueblo romano. Es decir, Roma no es el Senado, Roma no son las aristocracias, Roma es el pueblo. Y Tiberio Graco tiene algunos discursos que se conservaron posteriormente, si es que son suyos, que probablemente hay bastantes indicios de que sí sean suyos. Tiberio Graco dice, ¿cómo es posible que las bestias del campo, que los animales tengan sus madrigueras y que los ciudadanos romanos no tengan una casa? Que los ciudadanos romanos no tengan una tierra en la que enterrar a sus padres, un lugar que llamar suyo. Entonces, a mí eso, causa ahora mismo con la crisis de vivienda que tenemos tan grande en la actualidad, ese tipo de reflexiones de Tiberio de esa época, me parecen fascinantes, porque desde luego el resto de aristócratas no lo veían. La masa estaba ahí, ¿para qué? Para pagar impuestos, para servir y morir en las lesiones y poco más. Los importantes eran los senadores. Tiberio dice, no, el pueblo de Roma es Roma, no es el Senado. Entonces, por eso a mí siempre me ha fascinado esa figura y lo coherente que fue hasta el final, hasta el punto de llegar a morir por defender esta idea. Y los personajes también van creciendo de una manera muy diferente a la de Pepe, de una manera más pausada, más concentrada. Hay momentos en los que yo veo a Tiberio, veo a ese niño que va creciendo, que va a tener que tomar decisiones muy duras desde pronto, porque su padre fallece cuando eres apenas un niño y se lo ha convertido en el papel de familia, siendo eso un niño. Entonces, quería preguntarte cómo consiguieron meterte en la mente estos personajes, como por ejemplo Escipión. Queremos una persona también a medio camino entre el cálculo, pero también a veces se deja llevar por las emociones de manera tremenda. ¿Cómo ha sido construyendo su personalidad? Creo que es un mundo, sobre todo en las élites, extremadamente competitivo. En Roma, la política era pura competición entre familias, entre individuos. Y eso lo mamaban desde niños. Desde niños le decían, si tu padre ha sido cónsul, tú no te puedes conformar con menos, tú tienes que ser cónsul. Y si puedes ser cónsul 2 veces, mejor. Y si puedes ser censor, mejor. Y si puedes celebrar 2 triunfos en lugar de 1, mejor. Y los niños aristócratas crecían con esa mentalidad desde la cuna. Entonces, claro, eso marca su evolución. Y aquí, en este caso, marca a todos los personajes. Marca a Cornelia porque, como madre, ella necesita que sus hijos estén a la altura. Porque si no, también hay un fracaso ahí como madre. Marca a Tiberio porque, además, él pierde a su padre pues, con solo 10 años, se convierte en el padre de familias y ya le obligan a ponerse a la cabeza de una red enorme de clientela, a la cabeza de una web muy compleja. Y sobre todo marca a Escipión. Escipión es un personaje que además no es un Escipión de nacimiento, porque es un Escipión por adopción, él había nacido como Emilio, era el hijo de Emilio Paulo, que también tenía Atela, esa era una raíz también potentísima, pero él por adopción era el nieto de un Escipión africano. Y claro, Roma le exigía que estuviera a la altura de su abuelo. Pero claro, eso te genera unas expectativas, una presión sobre ti mismo que marca muchísimo tu evolución. Y yo creo que esa es una de las claves de los romanos y de la política romana, esa obsesión por llegar arriba, por triunfar. Hay que pensar que había, en la base del cursus honorum entraban muchos, pero eso se iba estrechando. Y solo había 2 cónsules al año. Solo 2 personas al año podían llegar a ser cónsules. Y los censores cada 5 años. Es decir, que ser censor era más difícil todavía. Por lo tanto, la competición era feroz y la presión a la que vivían sometidos era enorme. Entonces, yo sobre todo he tenido esto en la cabeza, en cómo estos personajes podían llegar a obsesionarse, y en el caso de Escipión se ve muy claro, hasta el punto de llegar a direccionar a miembros de su familia, para él la amistad existe en tanto en cuanto me sirve para mi propia ambición y para mi propio camino. Si no, la amistad ya lo voy a relativizar. Entonces, esa es la primera cosa que he tenido en la cabeza para construir la evolución de los personajes, esa ambición y esa competición constante. Cuando escribimos sobre el pasado siempre está atomizado por nuestra forma de ver el mundo y es muy difícil ponerte en los zapatos o en la escalera de un romano. Pero creo que tú te acercas mucho a las mentalidades de un romano de la época. Pues fíjate, cada vez que lo valores así porque es una de las cosas que he intentado. O sea, al final, yo me tiré años obsesionado con la figura de Cicerón y me leí todos los discursos de Cicerón varias veces, incluso algunas cosas en latín. Tiene mérito, pero de verdad yo lo disfrutaba. Entonces, claro, al final
el ir a las fuentes, el familiarizarte mucho con las fuentes, es lo que te permite estar ahí. Leer historiografía es necesario, pero la historiografía no te mete. Las fuentes sí. Cuando tú escuchas a Cicerón hablando ante el Senado y luego le escuchas hablando ante el pueblo, cómo el jodido cambiaba los argumentos dependiendo de quién le escuchara, y entiendes por qué dice una cosa, porque así activa los miedos, activa las pasiones. A mí la mentalidad de esa Roma republicana que date en las fuentes es lo que siempre me ha fascinado. Y es lo que intento plasmar en las novelas, pero mucho más allá de personajes arquetípicos o incluso de llevar ideas del presente a esa Roma, no. Vamos a ver esos romanos que tenemos en las fuentes, cómo los ponemos a jugar. Vamos a ponerlos a bailar, a ver cómo pensarían, a ver cómo hablarían. Y a mí eso es lo que me interesa, eso no lo disfruto cuando escribo. Y cuando se me cuela algo, por eso no leo mucha novela histórica de romanos, fíjate, porque no me quiero contaminar. Yo soy muy mal lector de novela histórica de romanos. Leo mucha novela histórica, pero de otras épocas. La de Pepe lo decir. Que bueno, es que me ha encantado, me he disfrutado con un chaval de 15 años que se introduce por primera vez así en la lectura de la novela. Pero no soy un gran lector de novela histórica de romanos porque no quiero contaminarme. A mí lo que me gusta es leer las fuentes, porque las fuentes al final es donde veo que estaba la Roma republicana, de verdad. Precisamente leyendo vuestras novelas, antes hablaba, ¿no?, de que a veces lees novela histórica y realmente cuesta meterte a mí me cuesta, yo como historiador me cuesta, pero a veces te das cuenta que el autor está reproduciendo arquetipos, formas de hablar, mentalidades del presente. Y aunque si bien, como decía, siempre que escribimos, evidentemente está pasado por el camino de nuestra experiencia contemporánea, que es muy diferente al aristocrata del XVI o a un aristócrata romano del siglo II, pero vuestras novelas creo que en cierta medida, en muy buena medida, en gran medida, sí que respetan esa prosimilitud, esa forma de pensar, la cosmovisión de los personajes de la época. Y cuando Miguel Alrumi actúa, o María la Bailaora trata de buscarse la vida, o cuando Tiberio Graco o Escipión interactúan, sí que yo tengo la sensación de estar delante de un personaje de la época. Sí que tenemos. Es que eso es lo que ofrece la novela histórica. Yo vengo reivindicando la novela histórica desde hace muchos años como un método estupendo para meterse de lleno en la historia, ¿no? Es un billete de viaje a otras épocas, a otros lugares, y evidentemente te permite revivir periodos, personajes, acontecimientos de una manera mucho más intensa de lo que lo puede hacer pues, un ensayo académico, que es así, ¿no? De repente María la Bailaora deja de ser un hombre en una crónica, en una relación de la batalla de Lepanto, y se convierte en una mujer de carne y hueso, que sufre, que ama, que se emociona. De repente un genitado deja de ser un señor estereotipado para ser una persona real, ¿no? Lo mismo con un soldado de los tercios, ¿no? Y eso es magnífico, eso es fantástico si se sabe hacer. Ahora lo que no puedes hacer es engañar al lector. Si tú le has propuesto al lector un viaje a las Alpujarras hacia Lepanto, ahora no puede ser que María la Bailaora sea una chica del siglo XXI con la manera de pensar y de actuar de una chica del siglo XXI, porque estás estafando al lector. El lector te ha pedido que lo lleves de viaje al siglo XVI. Y un viaje, si es auténtico, pues, implica que a lo mejor hay cosas que te chocan. Porque cuando vosotros viajáis, por ejemplo, a Tanzania o a Mongolia, no digo dentro de Europa, que es algo más homogéneo, ¿no?, culturalmente hablando, o a Turquía, una de las cosas que disfrutáis precisamente es que ha cambiado el entorno, que la cultura, la forma de enfocar la vida. Pues eso pasa con un viaje al pasado. Si tú te encuentras un romano de la época de Tiberio Graco, porque es antiesclavista, pacifista, y que además es un luchador por los derechos de las mujeres, están engañando con un chino, porque ese romano nunca existió. Y si yo tengo un genítalo, un soldado de los tercios, pues amante de la igualdad social y que vota porque la paz y la amistad reina entre los pueblos, pues eso estoy engañando. Y eso un novelista de novela histórica no puede hacerlo. Tienes que contar una historia que es ficción, pero tienes que contarla con un marco histórico creíble. Y eso, como dice Luis Mar, me ha encantado lo que ha dicho, eso ya te bate de fuente. Fuente. Porque las fuentes no tienen piso. Está hablando un señor del XVI o un señor del siglo II a.C. No te está hablando un señor del siglo XXI que está haciendo historia. No. Te hablan los protagonistas porque estaban allí. Porque aunque se pueda arreglar un texto, aunque una fuente pueda estar viciada por determinados intereses, pero no dejan de ser las palabras de un hombre de la antigüedad o del siglo XVI. Para mí una novela histórica es como si tuvieras un puzzle
de piezas que solamente tienes 125. Entonces, tú esas piezas sabes dónde están y esas piezas no las puedes tocar, pero tienes todo el espacio del resto, todo el hueco vacío está ahí para ti. Claro, si tú quieres colocar una pieza que coloques tú, que hayas inventado tú, junto a una pieza que ya tenías, y ese hace finga, no puedes posar nada. Entonces, ¿cuáles son las piezas que ya tenemos, las fuentes? Esas no las puedes tocar, no puedes encontrar ellas. Para mí, entonces, no estás haciendo una buena novela histórica. Pero tienes todo el resto de ese espacio con el que puedes jugar. Y no se puede olvidar que estás haciendo una novela, es una ficción. Y la novela, al final, tiene un objetivo de entretener, de gustar, desde un punto de vista formal, desde un punto de vista porque disfrute, pues eso. Entonces, para mí es una combinación entre rigor con las fuentes, rigor con la historiografía y con lo que sabemos, pero al mismo tiempo tener la habilidad de crear una trama y de crear unos personajes con una profundidad que enganche al lector. Para mí eso es una buena novela histórica. ¿Y para ti, Pepe? Pues yo creo que una novela histórica es sobre todo una invitación en primera persona a viajar a la historia, ¿no? A viajar al pasado. Siempre digo que un buen ensayo se tiene que leer con la actividad de una novela. Y una novela tiene que tener la suficiente profundidad en cuanto al contenido que la acompaña a la ficción, como para que tú puedas terminar derivándote a un buen ensayo. La novela es una invitación en primera persona para que tú te sientas en el pasado y para que quieras saber más del pasado. Por eso siempre digo que es una herramienta maravillosa para enseñar historia, pero también es una herramienta maravillosa para disfrutar de la buena literatura. Hay gente que dice que es un género menor, a mí me parece una estupidez de proporciones considerables, porque además de que buena parte de la literatura con mayúsculas, de la que muchos hablan, en su origen fue novela histórica, además de eso, una buena novela, aunque sea la ambientación histórica, pues también tiene profundidad psicológica, también tiene calidad literaria, en fin, una invitación a disfrutar de la historia y de la literatura. Por supuesto, además, lo que habéis comentado los dos, están las razones que la dedican, hay que despertarlo. Pues 15 años dedicándonos al ensayo y a la historia desde el punto de vista más serio, hemos querido dar el salto a la novela, que al fin y al cabo para mí es... la novela histórica para mí no sirve para conocer la historia, no puedes saber la historia de una novela, pero al ensayo, pero sí sirve para acercarte a la historia, para meterte en una época. Y por eso hemos decidido dar el salto en Despertaferro. No podríamos haberlo dado mejor, con mejores capitanes, Manuel López, pues Soto Chica, la verdad, estoy muy feliz. Y para acabar, la segunda ronda del placer, más sencilla yo creo, pero me gustaría, Alessandro Portilluzma también, que de una manera muy breve definas Tu Tiberio Graco, tu novela, para abrir boca al lector, simplemente, ¿qué se puede encontrar en esta obra en concreto, en Tiberio Graco? Pues lo que se va a encontrar el lector en esta novela es la visión de una Roma muy diferente a la que estamos acostumbrados, una Roma que no es todavía la Roma imperial, la Roma de mármol, sino que es una Roma que está empezando a convertirse en eso, y vista además a través de los ojos de un niño que va creciendo. Primero lo haremos a través de los ojos de un niño de 10 años, luego de un adolescente de 15 y posteriormente de un chaval ya de 18 que parte a las legiones. Entonces creo que es una mirada que no se ha trabajado tanto, la mirada de esa Roma desde los niños, desde una mirada distinta a la de los grandes generales, a la de los grandes personajes. Y además se va a encontrar también con un mosaico bastante interesante de personajes secundarios que nos van a permitir movernos por otros ámbitos, como son, por ejemplo, pues, los que hago las tabernas y conocer las tabernas. Entonces, vamos a poder conocer una Roma mucho más amplia de lo que yo creo que se suele mostrar en este tipo de regalos. ¿Y tú, Pepe? Pues yo diría que hasta que pueda matarte lo que ofrece es un viaje a la rivalidad de enfrentamiento entre los dos mayores imperios que el mundo jamás había conocido hasta entonces, ¿no? El Imperio Español y el Imperio Otomano. Es también un viaje a los dos modelos de soldado de infantería más prodigiosa que ha parido la historia, ¿no? La infantería española de los tercios y los jerarcados. Pero sobre todo es una reivindicación de la historia. Yo siempre digo lo mismo y lo repito hoy. La historia es vida. La vida es apasionante. Y por lo tanto, un libro de historia tiene que apasionar. Y hasta que pueda matarte, pues lo que hace de vida es eso. Que os apasionéis por una historia con mayúsculas que es vuestra historia. Muchísimas gracias. Yo creo que se merece un aplauso los dos, ¿no? Muchas gracias.
gracias también a Despertaferro por habernos dado la oportunidad, porque creo que estoy seguro de que coincide conmigo que es un honor el que nos hayan elegido para lanzar la nueva línea de novela histórica, un sello de la calidad y del prestigio de Despertaferro que te fija como punta de lanza para un proyecto como este. No cabe honor más grande, así que gracias Alberto, Javi, a todo el equipo de Despertaferro, porque además es que nos tratan como si fuéramos de la casa desde el minuto uno. Es un privilegio absoluto. Soy de la casa. Me sumo a eso. Siempre decimos lo mismo, Alberto y yo. Despertaferro es un muro de escudo y funciona así. Funciona como un lugar de camaradería, pero es un sello de calidad. Un sello de calidad, cuando un libro de Despertaferro sale del horno, os lo garantizan como que lo que estáis leyendo realmente detrás tiene sustancia. No es un fuego de artificio. Así que la novela ocurre lo mismo, ¿no? Una novela de Despertaferro pues tiene ese plus de sello de calidad.